104.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. Bueno, como veníamos conversándolo al inicio de este informativo, Ecuador vive una nueva tensión institucional. El presidente Daniel Noboa participó el día de hoy en una marcha frente a la Corte Constitucional en rechazo a las resoluciones que suspendieron artículos clave de leyes impulsadas por su gobierno. La medida inédita en la relación entre el Ejecutivo y la Corte abre interrogantes sobre el equilibrio de poderes, la estrategia política del mandatario y los riesgos de polarización en un país que ya enfrenta un clima de inseguridad y de confrontación muy alto. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora César Ulloa, él es politólogo y director de docencia e investigación de la Universidad de Hemisferios. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, siempre un cordial saludo y es un gusto participar en este espacio. Gracias. ¿Qué mensaje político envía el presidente Daniel Noboa al convocar a la ciudadanía a manifestarse contra el máximo tribunal del país y cómo puede interpretarse dentro de la dinámica del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? Bueno, lo que nosotros estamos viviendo es una mala interpretación del orden democrático por parte del Ejecutivo y de quien lo asesora, en el sentido de que en la democracia no se procesan los conflictos en las calles. La democracia nos da la posibilidad de resolver nuestras diferencias sobre la base de argumentos y en este caso de procesos, de procedimientos y de discusiones que tienen que estar bien argumentadas sobre la base de aquello que la Corte, en este sentido, decide suspender como aquello que el presidente tendrá que defender él y sus asesores en su momento. Entonces, me parece que es un desgaste innecesario, hay una desubicación del momento político, del momento de seguridad, del momento económico que vive el país, y lo que nosotros desearíamos, por lo menos un porcentaje importante de ciudadanos y ciudadanas, es que se vaya respetando indudablemente la institucionalidad o lo poco de institucionalidad que tiene el Ecuador al momento. Es decir, para usted hay dos versiones, ¿no? Más o menos en esto, que estamos frente a una estrategia de presión política que es legítima, como dicen los partidarios de esta marcha, digamos, o ante un intento de debilitar la institucionalidad para concentrar el poder, dicen los opositores o incluso algunos sectores que apoyan la gestión de la Corte Constitucional. ¿O que creen que debería ser independiente? A ver, bueno, para quienes defienden, para quienes celebran, para quienes respaldan las acciones del presidente, indudablemente todo lo que él decida va a estar bien. Uh-huh. Sin embargo, a mí me da la sensación que por falta de una visión mucho más clara, mucho más nítida, se tiene que llegar a este tipo de presiones en el sentido de demostrar a la opinión pública que existe músculo, es decir, que existe manifestantes que respaldan, justamente que hay una serie de buses que vienen en varios lugares del país y que con esto se trata de presionar a la Corte, ¿no? Pero justamente desde el punto de vista del cálculo político, doctor, ¿qué gana y qué arriesga Daniel Noboa al confrontar de forma tan directa a la Corte Constitucional a menos de un año de haber sentado nuevamente en Carondelet? Bueno, por eso yo dije en la intervención anterior que hay una desubicación de lo que significa el orden democrático. Para mí el presidente se autoprovocó un desgaste innecesario, además, considerando que el país vive problemas bastante complejos, pero que además nos puso en discusión pública el tema de la consulta popular. Entonces yo no entiendo la estrategia del gobierno, cómo quiere capitalizar o mantener, si cabe el término, el respaldo que tuvo en las últimas elecciones, con una manifestación que riñe contra cualquier proceso de orden democrático. Es decir, esto de salir al lado de los ministros, luego se suma el presidente a la asamblea, sus asambleístas, da la clara idea de que se reitera de manera cíclica, sistemática, abusiva, una serie de prácticas que son repudiables, como las que ocurrieron en su momento en el correísmo. Yo recordaba el día de hoy
cuando una horda, ¿no es cierto?, de salvajes asaltó el Tribunal de Garantías Constitucionales y a palos, piedras y puñetes les llevaron les arrinconaron hasta el Hotel Colón. Esto está en la memoria clara, cuando se producía el proceso de asamblea constituyente con el afán de debilitar lo que había bajo el criterio de refundar la patria. Entonces, si se quiere hacer un nuevo Ecuador o una nueva política, este es el camino más inoportuno, más inadecuado y que genera un desgaste, a mi modo de ver, innecesario de alguien que pretende promocionar la idea de una nueva manera de gestionar el Estado. Además, también la Corte denunció algunos hechos irregulares que se empezaron a dar desde ayer, ¿no? Que les habían quitado estas vallas de protección que normalmente siempre tienen alrededor del edificio de la Corte, también el despliegue inusual de fuerzas armadas con cientos de efectivos alrededor de la Corte, ¿no? Y denunciaba que estaban vulnerándolos de cierta manera, también exponiendo sus caras en vallas publicitarias, en carteles, a los miembros de la Corte Constitucional. ¿Podría esta tensión, cree usted, escalar hacia una crisis de gobernabilidad, considerando que el Ejecutivo, por otro lado, mantiene un discurso de mano dura en materia de seguridad? Bueno, la mano dura debe ser contra los delincuentes y la mano dura también debe ser contra aquellos que le asesoran de manera ineficiente. La mano dura también debe ser con ese conjunto de asambleístas que en vez de preparar sus trabajos, de acudir como corresponde a las comisiones, se dedican a consultar el ChatGPT. Entonces, me parece que hay un doble rasero en la presidencia de la República, en el sentido de justificar la ineficiencia, tratar de generar en la opinión pública un globo de ensayo y luego desmerecer la trayectoria, desmerecer todo lo que significa estar en la Corte Constitucional, porque además yo quiero hacer un parangón. Si uno revisa el proceso para seleccionar y todo lo que significa sentarse en esa corte, no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que sucede en la Asamblea Nacional. Es decir, que cualquiera va y es candidato y por suerte de la vida y tuvo una gran chequera y terminó siendo asambleísta. Por lo menos esta corte no es una corte de sinvergüenzas, no es una corte de ladrones, no es una corte de aparecidos, no es una corte de advenedizos. Por cierto, yo no tengo ninguna relación con la corte, pero hay que decir las cosas como son. Indudablemente tampoco esta corte es la corte cervecera, donde había becarios de la Revolución Ciudadana que incluso hacían bodas y hacían kermeses y hacían una serie de fiestas en Carondelet y luego terminaban sesionando en la Corte Constitucional. Ahora, ¿qué papel considera que juegan aquí los actores sociales? Me refiero a la CONAIE o a los diferentes gremios en reforzar o frenar este tipo de confrontaciones institucionales. Bueno, habrá que ver el comportamiento, sobre todo de los asambleístas de Pachacuti en las siguientes votaciones y mirar si efectivamente se desmarcan del gobierno o siguen respaldando en el sentido de que haya correcciones como las que el día de hoy un gran porcentaje de la población lo amerita. Creo que es muy despreciable este hecho de poner carteles con las fotos de las personas. O sea, fíjese qué contradicción. Por un lado, ¿no es cierto?, se ataca la delincuencia, etcétera, etcétera, pero a quienes podrían dar cierto respiro de institucionalidad, se les saca como que fuesen delincuentes. O sea, es una cosa compleja que a mi modo de ver entorpece, obstaculiza, insisto, lo poco de institucionalidad que podríamos nosotros tener hacia adelante. Ahora, me gustaría conocer su opinión también respecto a lo que vive hoy día Colombia, que conversábamos justamente hace un momento con Andrea Bernal, periodista en ese país, sobre lo que está sucediendo en términos de la narrativa política, qué peso tiene el hecho de que Miguel Uribe fuera heredero de una figura asesinada por el narcotráfico con su madre Diana Turbay, lo que significa para Colombia en cuanto a cómo se mueven las fichas. Dentro de poco hay una elección presidencial, menos de un año, y también lo que significa para ese recuerdo que nos trae a Ecuador lo que pasó con Fernando Villavicencio. Bueno, hay una serie de coincidencias en el sentido de que tanto Villavicencio como Uribe eran candidatos a la primera magistratura del Estado.
venía siendo una oposición bastante fuerte, el uno como el otro, con posiciones bastante radicales contra los grupos de extrema izquierda y algunos de raigambre terrorista, narcoterrorista, incluso yo diría paramilitar y asociadas a los carteles, ¿no es cierto?, de México. Me parece que Colombia no resuelve todavía este ambiente de polarización que lamentablemente ha criminalizado en hechos bastante complejos la participación de algunos ciudadanos en la política, y la discusión es qué pasó en Colombia a partir de lo que fue en su momento el Plan Colombia, que inicia con Pastrana, lo sigue Uribe, luego decae y entra en el proceso de negociación con Santos, finalmente Duque lo aborta, ¿no es cierto? Y es Petro quien decide o promete que se va a llegar a una paz total. Creo que nunca se resolvió, en definitiva, lo que significaba en Colombia crear las condiciones de una convivencia pacífica, restaurar todo lo que significa restaurar, restituir el tema de los derechos, las garantías a la vida, y llega a este momento en una situación muy compleja para el presidente Petro. Presidente Petro, ¿no es cierto?, que ha sido acusado por sus propios coidearios de adicción al consumo de drogas, luego que se presenta en estado etílico, que tiene esta incontinencia verbal cuando va de gira a cualquier país, y en los últimos tiempos vino confrontando incluso con el presidente Macron en Francia. Luego viene un descenso brutal de su aceptación y su credibilidad, pero sobre todo hay algo que no se puede negar que en Colombia está sucediendo, y es el descontrol, o si se quiere, el avivamiento que han tenido nuevamente los grupos irregulares en las fronteras, sobre todo los grupos, los Bactrim, que eran estas células que no lograron desmovilizarse, y por otro lado los eventos de asesinatos a poblaciones campesinas por parte de los grupos irregulares, por los grupos terroristas de las guerrillas. Entonces, Petro pasa un momento bastante delicado, de mucho rechazo, pero por otro lado también está en una campaña que ya se encendió, ya hay varias candidaturas recorriendo Colombia, candidaturas que por cierto están expuestas también a violencia política. Sí, ya no ha sido el primer caso, ¿no? Tienen cerca de 90 casos de violencia política en este año. Y bueno, qué parecidos que somos. Últimamente nos parecemos cada vez más con Colombia, ¿no? Yo, César, le quiero agradecer muchísimo por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias. Una buena tarde. Muchísimas gracias por la invitación. Igual a usted, muchísimas gracias. Nos acompañó César Ulloa, él es politólogo y director de Docencia e Investigación de la Universidad de Hemisferios. Notimundo a la carta.